Inclinamos el rostro y vamos a elevar una oración. Señor Dios y Padre, Dios del universo, a ti, Señor, toda honra y toda gloria te sean dado, Señor, por tu majestad, por tu divino amor, Señor, hacia con nosotros. Te pedimos, Dios del cielo, que ahora que vamos a ver tu palabra, una porción de ella, que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que seamos confrontadas por la misma, para que seamos instruidos, Señor, por ella, y que podamos, Señor, ponerla en práctica y seguir adelante en tus caminos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, versículo 17. Ya lo tienen. Bien. Leo, dice así: Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Capítulo 34, verso 1, y dice: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Amén. Qué lectura más extraña para esta noche, ¿verdad? Bastante, dice el tío Teme. Muy bien. Ok. Todos conocemos en realidad lo que es una zona de seguridad, una zona segura. Las Naciones Unidas, cuando hay un conflicto bélico, crea una serie de campos de refugiados y le llama zona segura, donde se supone que nadie puede ir armado ni atentar contra otro. Pero en realidad, si yo lo fuera a definir, yo diría que es aquella zona que nos ofrece garantías para nosotros sentirnos libres y seguros de toda peligrosidad. Es una zona segura. Hay mucha gente que ante tanta delincuencia en nuestro país, pues ha creado en sus casas, vamos a decir, una zona segura. Hay una habitación, inclusive lo hemos visto en películas, una habitación especial que parece un búnker sellada con puerta especial, que cuando por las cámaras de televisión ve que hay un problema, para el cuarto, ¡brum!, se trancan. Hay casas de esas que ya lo tienen aquí, en Miami, en Estados Unidos, es fácil encontrarla. Aquí más que nada lo que vemos son personas que ponen muchas rejas en ventanas, rejas en puertas, rejas en la cerca de afuera, ponen alambres de púas, inclusive algunos todavía no se sienten suficientemente seguros y ponen cables eléctricos, o sea, electrificados. O sea que todavía si alguien toca un cable de esos subiendo un muro, pues sufre. Y todo esto buscando ¿qué? Buscando tener un lugar seguro. La prédica de hoy se llama Abandonando nuestra zona de seguridad. Y vamos a tener dos ejemplos bíblicos de personas que abandonaron su zona de seguridad y lo que le aconteció. En este caso nosotros estamos leyendo lo que le aconteció luego de que llegó Jacob y hizo una acampada que él mismo llamó Sucot. ¿Por qué la llamó Sucot? Bueno, Sucot significa enramada en hebreo. Y hoy por hoy hay una fiesta que se llama así, la fiesta de Sucot, o la fiesta de los tabernáculos, y fue mandada por Dios de que se celebrase los judíos para recordar los 40 años que vivieron en el desierto. ¿En qué? En enramadas, o sea, en carpas, en viviendas que eran para tomarla, montarla un par de semanas o un mes, quitarla y seguir adelante. O sea que eran cosas que se desarmaban y se volvían a armar. Por eso él mismo dice que la llamó Sucot, llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
Ok. Eso es lo primero. Vamos a ver y analicemos qué fue lo que él hizo en Sucot. Sencillo. Como hemos leído, vamos a analizar que la actuación de Jacob fue correcta. Primero, ¿por qué? Porque Jacob se llega al lugar, acampa, hace su casa, acampa con sus animales, pero no llega a la ciudad. Él no se mete en la ciudad, él acampó fuera, dice, en un campo fue que acampó. Se mantiene afuera y solamente va a la ciudad y acampa fuera de la ciudad cuando va a ir a comprar la tierra a los príncipes del señor de Siquén. O sea que no confundan que él no acampó frente a la ciudad, él acampó en un campo y se acerca a la ciudad, acampa en la ciudad en vez de entrar en ella para ir a negociar la tierra. Y dice que la compró por 100 monedas. En esa época eran lo que se llamaban 100 ciclos, que eran 1140 gramos de plata. Eso fue lo que él pagó por esa tierra. Su relación con sus vecinos entonces la hizo de una manera muy formal, muy legal. Compró la tierra donde había acampado y la tomó. ¿Cierto? Ok. Luego que Jacob era dueño de la tierra, regresa a Sucot y marca su territorio. ¿Saben cómo lo marca? ¿Con una cerca? No. No con una cerca, sino con un altar. Edifica un altar dedicado a Dios y lo llama El Elohí Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Hasta ahí nosotros vemos que actuó verdaderamente con concepto, muy adecuadamente. Hay que darse cuenta que muchas veces las cercas son cercas materiales que nos protegen, pero en este caso la cerca que Jacob estaba haciendo era una cerca espiritual. Él estaba poblando una parte de ese campo y necesitaba que Dios estuviese con él, necesitaba dedicarle a Dios. Por eso hace y edifica ese altar. Pero en cambio su hija no fue tan precavida como su padre. No actuó ni siquiera conforme a como lo hizo el padre, sino que ella pensó que podía salir de su cerco, de su zona de seguridad. Y eso es lo que nos dice las Escrituras. Salió Dina, la hija de Lea. No dice salió con sus hermanos, no dice salió con, qué sé yo, con sus sirvientas, porque era hija de Jacob. Y Jacob era un hombre, un portentado. Ella salió sola. Más parece una escapada de un joven. Y dice la razón: a ver las hijas del país. En otra versión, pues encuentro que dice, no que fue a ver las hijas, sino a visitar las hijas de la tierra. Exacto, las hijas del país, las hijas de la tierra. Pero no es lo que ella había aprendido de su padre. No es lo que se le había enseñado desde Abraham, cuando el Señor separó de entre su tierra y su parentela a Abraham. No es. Cuando Abraham tiene que casar a Isaac, ¿qué hace? Lo manda a casar ¿con quién? No con mujer cananea, sino con alguien de su parentela. Cuando Isaac y su mujer Rebeca quieren casar a Jacob, ¿lo mandan dónde? ¿Dónde su tío? ¿A que se case con quién? Con una de la familia preferiblemente, y no con mujer cananea. Y dice que cuando Esaú tomó 2 de esas mujeres cananeas por esposa, fue de gran martirio y sufrimiento para sus padres. O sea que estaba claramente que no debían ni siquiera exponerse, mucho menos asociarse, juntarse, ayuntarse o como quieran llamarlo, con los cananeos. Y esta era tierra cananea. Esto era Canaán. Ella sale sabiendo que había ciertas prohibiciones en cuanto con quienes tú podías socializar y con quienes no. Y ella sale, ya sea que ella pensó que no corría riesgo, pero se fue sola. Probablemente la llevó a hacer esto la curiosidad o el querer compartir con otras muchachas, ¿verdad? Yo pienso más en la curiosidad de cómo se vestirán, cómo se peinarán, cuáles serán sus gustos, ¿verdad? Que las mujeres piensan mucho en eso, los hombres no, pero las mujeres sí, ¿ok? Entonces, lo habrá hecho quizás pensando que no iba a estar mal, como nosotros muchas veces hacemos las cosas sin consultar a Dios, pensando que podemos hacerlas. Y resulta que cuando hacemos así nos estamos alejando de la verdad de Dios. Eso es lo que ocurre. Y cada vez que nos alejamos de la verdad de Dios,
Señores, tenemos como consecuencia graves cosas que nos ocurren. Sencillamente no podemos. Y el Señor nos llama. Si somos sus hijos, nos llama. Dicen las Escrituras en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los preserva, los guarda. ¿Cierto? Pero fíjense que la condición es los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen al Señor? Los que confían en Él, los que guardan su palabra. El ángel del Señor, según esto, crea como si fuese un cerco de seguridad alrededor del creyente. Pero cuando el creyente se sale de ahí, cuando el creyente brinca más allá del cercado del temor a Dios y se vuelve atrevido, se arriesga entonces a caer en el desastre. Dina fue lo que hizo. Dina, no sé, era demasiado amistosa. No lo sé, la Biblia no nos dice más. Yo sé que llegó a un lugar extraño y por encima de lo que era prudente y por encima de la obediencia de su padre, sintió una necesidad de compartir, de conocer las hijas de la tierra, las hijas del país. Eso pudo más que el temor que le tenía a su padre y hace la escapada. Y los resultados, todos lo conocemos, desastroso. No tan solo por la violación, sino por la masacre que ejecutan sus hermanos después con los varones de Siquén. Desastroso. Tanto que por eso pierde en la repartición cuando está de muerte Israel, Jacob. Se lo saca en cara a aquellos hijos que participaron en las masacres. Se lo saca en cara. Sencillamente. Lo cierto es que Dina salió de los límites de seguridad de Sucot, del campamento de su padre. Cruzó los límites. Y el caso de nosotros, al igual que Dina, salimos de los límites alguna que otra vez, ¿verdad que sí? A veces entramos, salimos, etc. Y fácilmente podemos tener problemas. Y esto ocurre básicamente cuando no obedecemos. Nosotros cruzamos los límites muchas veces del Señor y no atendemos al consejo de Dios cuando nosotros decimos, no, pero es un ratito. O cuando decimos, es una sola vez, única y nunca más. Es solo por esta vez. Inclusive llegamos a pensar que cuando hacemos eso no vamos a tener consecuencias. Porque es tan poco lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cuántas veces dice uno, Señor, pero déjame por lo menos ahora desahogarme un chin? No, frena tu lengua, contrólala, no la suelte, que si la suelta va a tener problemas. Te estás saliendo del cercado. Muchas veces nos excusamos con que vamos a hacer algo que no le estamos haciendo mal a nadie, sencillamente. Y es una desobediencia. Lo cierto es que cuando el cristiano se sale de la zona segura es porque está tratando de disfrazar o de excusar un deseo mundano y se está dejando llevar por él. Esa es la verdad. Y le quiere poner nombre después, como quiera, no importa. Y luego va a tener que pagar su imprudencia, la necedad de esa excursión atrevida. Es así. Y eso fue lo que le ocurrió a Dina. Y sirve como ejemplo para nosotros saber. Hay un lugar donde el cristiano está seguro, en el plano espiritual, de la obediencia y del temor a Jehová, siguiendo sus pasos y sus consejos. Estamos seguros. Nosotros vivimos diciendo, hoy cantaron una canción preciosísima que decía, tú eres mi refugio, algo así. Era nueva, yo no la había oído aquí, pero cantaron una canción acerca del refugio, preciosa. Y nosotros le decimos al Señor, fortaleza mía, refugio mío, sé tú mi escondedero fiel. Y decimos tantas cosas y nos estamos dando cuenta realmente de lo que estamos diciendo. Para que eso pueda ocurrir en nuestras vidas, ¿qué debemos nosotros hacer? Para que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor, solamente a los que le temen. ¿Ok? Otro episodio, porque aquí son dos episodios. Dina es el chiquito, el otro es Lot, y ese sí es conocido. Pero vamos a repasarlo. Dice en Génesis 13:5, no lo busquen. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lo analizamos rápido, es fácil. A Lot se le da la oportunidad de coger donde tú quieras. Si tú coges para allá, yo cojo contrario. Si tú para acá, yo para acá. Para que nuestros hombres no tengan esas disputas. Él podía elegir. ¿Y qué eligió? Lo que vio con sus ojos que le llenó. La tierra que se veía más verde, la que más agua tenía, en realidad la más apetecible, parecía la tierra del Edén. Claro que era una tierra hermosa, pero no por ser hermosa era la más segura, sino fácilmente todo lo contrario. Ya que al igual que él había visto las posibles riquezas que había en la tierra, también otros muchos hombres lo habían visto. Y como nosotros leímos ahorita, dice perfectamente que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y eso eran los que habitaban en esa región de Canaán. Pero nos dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y él pensó que sí, que eso era un camino derecho. Ciertamente el desierto era más seguro para Lot. La bendición que le había caído a Lot era por estar al lado de su tío Abraham y al lado del Dios de su tío Abraham. Al él abandonar a Abraham y irse por su cuenta, no solamente no buscó un sitio seguro, sino que hizo todo lo contrario. Se dejó llevar por la vista y fue hacia allá. Se dejó guiar por las riquezas, lo apetecible que parecía esa tierra, que lo dice, era apetecible a los ojos. No pensó con madurez, con cordura, sino que pensó con una mente carnal. Lot dice que fue moviendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma, cada vez, tal vez para hacer o facilitar sus negocios cada día, buenos negocios que él hacía. Ya sabemos todos con quiénes. Quizás pensaba que no hacía nada malo con compartir un poco, era negociar, no estaba viviendo con ellos. Parece. Después le parecía que quizás los habitantes de Sodoma y Gomorra no eran tan malos, después de todo, parece. Hasta parece que les cogió cariño, porque más adelante llega a llamarles hermanos y dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, le puso el calificativo en un momento dado de que hermanos míos. Lot, mientras se fue acercando a las ciudades del valle, así también se fue alejando de lo que era su zona segura anteriormente, su cercanía con Abraham y el Dios de Abraham. Pero sigamos revisando a Lot. Por él haberse dejado llevar por sus ojos lo apetitoso que era la tierra en cuanto a las riquezas que ésta podía proveer, hizo una mala escogencia. Escogió, no con el corazón, con un corazón dedicado a Dios, sino con un corazón muy de hombre. Se acercó demasiado al mundo y el mundo lo contaminó, lo absorbió. Se casó en yugo desigual. Aunque le molestara el pecado de las personas que estaban a su alrededor, se quedó viviendo entre ellas, lo soportó y lo toleró. Sus hijas se contaminaron. Y eso lo demuestran las acciones que nosotros leímos, que hemos leído en otras prédicas atrás que ellas hicieron. Conocemos toda la historia de las hijas de Lot. Su esposa nunca dejó de amar su ciudad y lo que esa ciudad representaba para ella. Por eso ustedes vieron el fin tan trágico que tuvo. Y él, Lot,
aún siendo justo, porque eso no se le quita. Acuérdense que las personas no se justifican a sí mismos, sino que es Dios quien les justifica. Y Dios justificó a Lot. Aún siendo justo, demuestra una clara inclinación hacia el alcohol. Y eso de seguro no lo aprendió de Abraham, sino de sus vecinos de Sodoma. Pero basta de criticar a Lot y pensemos también un poquito en nosotros mismos, porque nosotros hacemos igual. Nosotros hacemos igual que él. ¿Cuándo? Bueno, cuando los creyentes se van acercando a personas que tienen un corazón impío, un corazón corrompido, perverso, pues tarde o temprano también nosotros vamos a tener contaminado nuestro propio corazón. Salomón era el hombre más sabio que existió en el mundo, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios y hay que acatarlo así. Y Salomón escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en Proverbios 4:23, dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y escribieron en Proverbios también, en las Escrituras está, en el 1:10, dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, o sea, no se lo permitas. El 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos. Una cosa es no permitirle que nos engañe, pero después dice que no andemos en camino con ellos, y todavía más dice: aparta tu pie de sus veredas. O sea, por donde ellos cruzan, por donde ellos normalmente transitan, te está diciendo: no vayas por ahí, no andes con ellos en común, porque sus pies corren hacia el mal. Quizás lo hizo lo mejor, o así lo pensó, empezar por Zoar, pero terminó en Sodoma. Y ciertamente decía que los hombres de ahí eran pecadores contra Jehová en gran manera. Lo fue haciendo poco a poco, pero de forma continua. Pero terminó en Sodoma. Ese es el problema. En cambio, Jacob no entró a las ciudades, sino que se estableció fuera de la ciudad. Compró la tierra y lo primero que hace, como leímos ahorita, fue dedicarla a Dios. No aceptó regalos. No aceptó, no me la regalen, para no deberle favores a impíos. Abraham hizo igual. ¿Se acuerdan el caso cuando Abraham fue a comprar la tierra? Aquella tierra donde llegó a enterrar a Sara, su esposa. No, entre nosotros no hay problema. No, dame el precio. Inclusive le dieron un precio muy por encima del valor real de la tierra. Y él no discutió, él la pagó. ¿Para qué? Eso es lo mío y yo lo dedico a Dios. Pero es separado, es crear un lugar de seguridad también. Mire, salir de nuestra zona de seguridad para nosotros coquetear con el mundo es lo más peligroso que un creyente puede hacer. Porque eso es como seguir o pretender servir a dos amos. Y la palabra es muy clara con eso y muy contundente. Amarás a uno, servirás a uno y aborrecerás al otro. Y el que no es con Dios, contra Dios está entonces. O sea que no hay opción para que nosotros podamos hacer eso, porque eso es inaceptable delante de Dios. Es una necedad por parte de uno. Y nos ponemos a pensar, entonces, ¿qué podrían tener en común las hijas de Israel, de Jacob, con las hijas de la tierra o del país? O Lot, el sobrino de Abraham, con los sodomitas. La palabra nos contesta qué podrían tener en común. Segunda de Corintios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren, el yugo desigual era, por ejemplo, y era prohibido poner un buey con un asno o con un burro. ¿Por qué? Porque no tienen la misma fuerza, son dos especies diferentes, el largo de pata, la fuerza, sus músculos. El arado no iba a salir derecho, sabrá Dios cómo sale, pero no puede salir bien. Y de esa misma manera dice: no puede un creyente y un impío juntarse, casarse, asociarse o hacer. En realidad esta lectura no determina hasta dónde llega el fondo de esa negación del yugo desigual. Cada quien sabrá que Dios ponga en su corazón. Pero dice así. Y dice claramente: ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la comunión, la luz, ¿qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿en dónde tienen algo cónsono, algo en común? No lo tienen. Por eso acaba diciendo en el versículo 17, por lo cual, o sea, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Se parece a lo que leí ahorita, ¿verdad que sí? En Proverbio, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y dice claramente, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero para los que están pensando que esto todavía deja lugar a dudas, yo les digo, las escrituras aún son más claras, más tajantes, más estrictas. Primera de Corintios 15:13 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, cuántas veces yo le dije eso a mis hijos, o cuántas me lo dijeron a mí. No se junten con ese, decían papá y mamá, y nosotros no hacíamos mucho caso. Que ustedes no van a aprender nada bueno ahí. Ciertamente, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Miren, no hay forma de no contaminarse con una mala compañía. No hay forma. De verdad que no. Dice la palabra, andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Cuando alguien anda con compañero con un impío, eso hay que tener, como decían por ahí, cocorícamo. Mucho cuidado. ¿Puede darse el caso? Sí, puede darse el caso. Y vamos a ser claros. Cuando personas que son cristianas se juntan con personas que son impías, pasa una de dos cosas. O tú le aportas espiritualidad a él, o tú recibes contaminación de parte de él. Son dos cosas. Solamente esa expresión que le acabo de hacer es para uno quedarse pensando y analizando todas nuestras relaciones, todas nuestras amistades, todos nuestros compañeros. ¿Yo le estoy aportando a él de mi espiritualidad o yo estoy recibiendo contaminación por parte de él en mi vida espiritual? Una de dos cosas ocurren. No, que él vive su vida y yo la mía. ¿Y son compañeros? Déjame decirte que no. Andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Desde el momento mismo, te voy a decir también, en que tú no le aportas a esa relación tu espiritualidad, a partir de ese momento tú estás empezando a recibir de él su contaminación y su impiedad. Es así. O sea, mientras tú estás dando, no hay problema. Pero en el momento en que tú dejas de dar, es porque tú estás empezando a recibir. Cuidado, hermanos, con eso. Una cosa es andar con ellos por necesidad o para predicarles, y otra es hacerse partícipe de sus cosas. Y eso fue lo que le ocurrió a Lot. Él no le aportó nada a Sodoma y Gomorra, él no cambió en nada lo que había allí. Él tomó de ellos, él convivió con ellos, fue aceptado por ellos, se casó con una de ellos e hizo muchas cosas que después le trajeron grandes pérdidas. Estemos claros entonces. Nosotros los cristianos estamos abandonando nuestra zona de seguridad cuando no le tememos a Dios, por lo que tampoco le obedecemos. Cuando confiamos más en nuestro propio criterio, en nuestro propio intelecto, en nuestra inteligencia, que en la sabiduría divina que nos expresa su palabra. Abandonamos nuestra zona segura cuando nosotros decidimos por cuál senda hemos de andar, ya que nos parece la más acertada, olvidándonos lo que leímos ahorita, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Cuando nosotros empezamos a darnos dispensas con el trato del mundo y los demás, pensamos que no nos va a permear y nos vamos a lugares donde un cristiano no debe estar presente. Y nos juntamos con gente donde no es posible que se nos vea al lado de ese individuo. Nosotros olvidamos acaso que la palabra misma nos manda a huir de las tentaciones. Que nosotros en el Padre Nuestro le pedimos al Señor que nos libre de tentaciones y la vamos a estar buscando.
No resulta, así no es. Nosotros no debemos exponernos a las tentaciones. Si tú eras bebedor alguna vez, fuiste un alcohólico, ya hoy nueva criatura en Jesucristo, claro que sí. No me diga que tú te vas a ir a una recepción de qué sé yo qué, donde van a brindar todo tipo de vino y alcohol. ¿Para qué? Allá va a haber uno que te va a decir, no, una copita, prueba este para que... No, es que yo tuve... No, hombre, uno al año no hace daño. Y cuando vienes a ver, caes. Hay compañías que nada pueden aportarte a tu vida espiritual, pero pueden influenciarte con las cosas del mundo. Podemos muchas veces nosotros sacrificar también lo que son nuestros principios por comodidad o por vanidad, por algo de un momento de placer. Nos vamos a exponer, a ser influenciados otra vez por el mundo, aunque sigamos llevando el título de cristiano. No es correcto. Entonces, ¿cuándo nos parecemos a Lot? Cuando dejamos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Cuando buscamos de Dios, pero no nos apartamos de lo que dejamos en el mundo. Cuando conservamos costumbres o amistades que nos perjudican. Cuando nos volvemos tolerantes, permisivos a las cosas que Dios dice bien claro que le molestan, que no están bien, que no le gustan, pero nosotros las toleramos para así evitar enfrentamientos. Cuando tenemos que acomodar lo que dice nuestra fe, que debemos proceder, y lo aguantamos para no molestar a otros. Voy a concluir. No sé si lo sabemos todo, pero cuando una ovejita dejaba su zona de seguridad, probablemente le pasaban dos cosas. ¿Cuál era la primera? Hermanos, si una oveja se salía del rebaño y se iba hacia el bosque, ¿qué podía ocurrirle? Que una fiera la despedazara y se la comiera, porque la oveja no tiene nada con qué defenderse, nada. Oigan bien, eso le pasa si no era Jesucristo su pastor, pero si el Señor es su pastor, no le puede pasar eso, ¿verdad que no? Pero entonces le va a pasar la segunda. Y la segunda es que va a ser rescatada por el Señor. Pero si esa ovejita es una ovejita que es consecuente y vuelve otra vez y es repetitiva con eso, entonces yo creo que le van a hacer lo que le hacían a las ovejitas desobedientes. ¿Saben qué le hacían? Les quebraban una pata. Con mucho amor, con mucha delicadeza, pero con mucha firmeza, el pastor venía y le partía una pata a la oveja y se le empataba expresamente mal empatada. ¿Saben para qué? Para que fuera renga siempre. Y eso le impedía a esa oveja salir. Esa es la famosa expresión de la perniquebrada. Lo hacían los pastores. No fue que se fue por un barranco y se partió. No, ellos le quebraban la pata. Porque era preferible el animal con una pata quebrada, tranquilo, y no el animal en las fauces de un lobo. ¿Y ustedes creen? ¿Qué dice el Señor? Que si nuestro ojo no es causa de tropiezo, de pecado, ¿qué dice? Arráncatelo y lánzalo fuera de ti, ¿verdad? O el brazo, lo que fuese, el miembro. Porque es mejor entrar al reino de los cielos, pero faltándote un miembro, y no que seas enterito echado al infierno. Digo, parafraseando, claro está. Pero con eso ustedes se dan cuenta que la idea del Señor no es que lleguemos enteritos, es que lleguemos. Es que lleguemos. Y somos ovejas de su grey. Vamos a llegar. ¿Cuál es tu caso, hermano? ¿Cuál es el mío? Miren que Dina fue imprudente y se aventuró movida por la curiosidad y la vanidad. Y Lot fue ambicioso y débil y se dejó absorber por los vecinos. Pero sea cual sea tu caso o el mío, hermano, tengamos cuidado. Ya que salir de la zona de seguridad siempre va a ser algo que va a ser doloroso. Siempre va a ser doloroso. Y reflexionemos. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, si estamos saliendo, enderezcamos nuestro camino, santifiquémonos para que evitemos así la sequía y el dolor.
Si vas a hacer algo, piensa, ¿qué haría Jesucristo en tu lugar? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué decisión tomaría? Y toma muy en cuenta que según estamos viviendo estos tiempos, el Señor está cerca. Y lo mejor es que si llega, nos encuentre haciendo como Él nos mandó a hacer. Aún estamos a tiempo, podemos pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo, que nos siga mostrando su camino. Dediquémosle tiempo a la oración y a la lectura bíblica para que eso sea lo que llene más nuestra mente y no nuestro propio conocimiento, nuestra sabiduría humana, terrenal y diabólica. Y pensemos en lo que dice el Salmo 91:1, que es tan precioso, y dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. La confianza puesta en Dios va a hacer que nuestras vidas marchen según los propósitos de Él. Si Dios no es tu refugio, si Dios no es tu zona de seguridad, búscale con un corazón sincero. Le vas a hallar. Pero si lo ves ya, entonces no te alejes de Él por las cosas que te esté ofreciendo el mundo. Por muy bonitas que sean, no importa. Mantente en la zona segura de tu Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, ¿cuántas veces decimos que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio en la adversidad, que tú eres nuestra fortaleza, donde nosotros vamos a tener seguridad contra el mundo en ti? Señor, que lo hagamos de verdad, que no se quede en el dicho, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Que lo hagamos, Señor, pero que lo hagamos de corazón, y eso solamente lo haremos, Señor, si la obediencia es antes que nada, si el amor hacia ti, Señor, es lo primero en nuestras vidas. Eso va a evitar que nosotros nos alejemos nunca de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos miren las cosas como si fuesen tus ojos que las estuviesen viendo, y que todas nuestras decisiones, Señor, sean tomadas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestro corazón mediante tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendícenos. Amén.